La econometría se basa en el desarrollo de los métodos estadísticos para estimar relaciones económicas y probar teorías económicas, además de evaluar e implementar las políticas gubernamentales y empresariales, siendo una explicación esta muy breve y concisa. La econometría se ha desarrollado como una disciplina separada de la estadística matemática, porque la primera, la econometría, se centra en los problemas inherentes de la recopilación y el análisis de datos no experimentales. El profesor Jeffrey Wooldridge, en su libro Introductory Econometrics: A Modern Approach, explica los datos no experimentales. No se acumulan a través de los experimentos controlados con individuos, empresas o segmentos de la economía. En lugar de eso, se recogen de manera observacional, es decir, el investigador es un recolector pasivo de los datos. Comencemos definiendo lo que es una ciencia experimental. La ciencia experimental consiste en realizar una manipulación controlada de una variable experimental no comprobada para analizar su comportamiento en un campo de acción, con el objetivo de determinar las causas y los efectos. Acudamos a la definición de ciencia de la Real Academia Española. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Por otro lado, dice que es saber o erudición, tener mucha o poca ciencia, ser un pozo de ciencia, habilidad, maestría, conjunto de conocimientos en cualquier cosa, y por último, conjunto de conocimientos relativos a las ciencias exactas, físicas, matemáticas, químicas y naturales. Además, la propia Real Academia distingue entre distintos tipos de ciencias, como las ciencias sociales, que incluyen la economía, la sociología y la antropología. Un típico ejemplo de ciencias sería un experimento de aplicación de un fármaco, donde hay pacientes que se han seleccionado de forma aleatoria, toman un fármaco y otros un placebo. El análisis estadístico nos permitiría establecer las relaciones causales. Pero, ¿la economía es una ciencia experimental? En economía, la mayoría de los datos son observacionales, no experimentales. Pero, ¿tiene sentido considerar experimentos aleatorizados para cuestiones socioeconómicas? Es difícil encontrar individuos que hayan sido tratados aleatoriamente. Y aquí es donde entra el concepto de cuasi-experimentos, que intentan simular las condiciones de las que se realizan en un laboratorio para poder evaluar los efectos causales. Los cuasi-experimentos nos ayudan a interpretar la variación exógena de algún efecto fortuito, como inundaciones, huracanes, que podrían dividir a la población entre tratada y no tratada. También las políticas o normativas pueden crear grupos tratados y no tratados. Un par de ejemplos serían, por un lado, un boom petrolero en una población que podría compararse con la mejora en los sistemas educativos para observar los efectos diferentes. Por otro lado, la evaluación de los permisos de paternidad comparando grupos entre antes y después de la implementación de ese tipo de permisos. ¿Qué es un experimento aleatorizado controlado? ¿Por qué es importante en economía? ¿Cómo podemos medir el efecto real del tratamiento sin caer en sesgos? ¿Podemos obtener conclusiones válidas sobre políticas públicas utilizando estos experimentos? El objetivo principal de un experimento aleatorizado controlado es entender y analizar el efecto de tratamiento específico en una población determinada. Imaginemos que queremos saber si un programa de inserción laboral tiene beneficios sobre los participantes. ¿Cuáles serían estos beneficios? Aquí, el tratamiento sería el asesoramiento y formación proporcionadas por el programa, mientras que el grupo control sería el formado por individuos con características similares, pero que no participan en el programa. En un experimento aleatorizado controlado, la aleatorización se utiliza para asignar de forma aleatoria a los individuos de grupos de tratamiento y control. Esto es crucial para eliminar los posibles sesgos que pueden afectar el resultado de los estudios. En un experimento aleatorizado controlado, la aleatorización se utiliza para asignar de forma aleatoria a los individuos entre grupo de tratamiento y grupo de control. Esto es crucial para eliminar posibles sesgos que pueden afectar a los resultados del estudio.
Para medir el efecto del tratamiento utilizamos los resultados potenciales. Esta fórmula nos dice que el resultado observado depende de si el individuo recibió o no tratamiento. ¿Cuál es el problema de medir el efecto en un único individuo? ¿Podemos realmente medir el efecto de tratamiento en un único individuo? La respuesta es clara, la respuesta es no. No podemos observar simultáneamente los dos posibles resultados, con y sin tratamiento, para la misma persona. Por eso hablamos de efecto causal promedio, para una población determinada. Sin embargo, lo que realmente queremos medir es el efecto causal promedio sin la influencia del sesgo de selección. Este sesgo ocurre cuando hay diferencias sistemáticas entre los grupos de tratamiento y control que no se deben al tratamiento en sí mismo. Esta fórmula descompone la diferencia observada en tres partes. Por un lado tenemos el efecto promedio del tratamiento en tratados, el sesgo de selección y la diferencia en promedios observados. El objetivo de los experimentos aleatorizados es estimar el efecto causal promedio para una población dada, eliminando o minimizando el sesgo de selección. Esto es posible si la asignación del tratamiento es verdaderamente aleatoria. La razón por la que utilizamos los modelos econométricos en el experimento aleatorizado controlado es que nos permiten estimar el efecto del tratamiento bajo ciertas condiciones de independencia y además de consistencia. Idealmente, si las muestras entre tratado y no tratado fueran independientes, podríamos esperar que el valor esperado de los resultados observados sea igual al valor esperado de los resultados poblacionales. Sin embargo, en la práctica, estas condiciones de independencia no siempre se cumplen. Bajo estas condiciones ideales, el tratamiento podría analizarse de manera robusta y obtener resultados válidos sobre la efectividad de los programas socioeconómicos, como ocurre en campos como la bioestadística. Un ejemplo concreto podría ser el experimento aleatorizado controlado donde evaluamos un programa de inserción laboral. Aquí los individuos son asignados aleatoriamente a recibir o no el tratamiento o el asesoramiento y luego comparamos con los resultados en términos de empleo entre los dos grupos. Es importante destacar que el efecto causal del tratamiento puede variar entre diferentes individuos de la población. Cuando tomamos la diferencia entre los resultados observados para tratados y no tratados, obtenemos el estimador de las diferencias. Si demostramos que el tratamiento fue asignado al azar, la estimación de los parámetros por mínimos cuadrados ordinarios es insesgada y consistente, lo que nos permite obtener resultados fiables. En resumen, los experimentos aleatorizados controlados son herramientas poderosas que permiten entender los efectos causales en economía y otras disciplinas. Sin embargo, hay que considerar las limitaciones y los sesgos que pueden surgir. Hacemos con tres preguntas que guiarán este vídeo. ¿Qué es un cuasi-experimento? ¿En qué casos es útil un cuasi-experimento en economía? Y por último, ¿qué técnicas econométricas se utilizan para analizar los cuasi-experimentos? En economía, muchos datos provienen de situaciones no experimentales, donde no controlamos cómo se asignan los factores que afectan al comportamiento de las variables. Pero los principios de los experimentos controlados aleatorizados nos ayudan a obtener inferencias causales en estos contextos. Los cuasi-experimentos o experimentos naturales permiten precisamente esto. Un cuasi-experimento ocurre cuando existe una variación exógena natural que afecta a las variables que queremos estudiar, pero no hemos tenido control sobre esa variación. Ejemplos de estos incluyen fenómenos como la fecha de nacimiento, cambios climáticos o eventos institucionales, incluso cambios de las propias leyes. Veamos un ejemplo clásico, el estudio de David Card en 1990 sobre el impacto del éxodo de los inmigrantes cubanos a Miami. En 1980, la emigración masiva desde Cuba incrementó la fuerza laboral en Miami. La pregunta es, ¿afectó esto a los salarios? A pesar de la teoría económica, Card descubrió que no hubo un impacto estadísticamente significativo en los salarios. Este hallazgo revolucionario fue posible gracias a la variación exógena en la llegada de inmigrantes. Esto es un ejemplo claro de un cuasi-experimento. David Card, Joshua Angrist y Guido Imbes ganaron el Premio Nobel en Economía en el año 2021 por su uso innovador en los experimentos naturales para abordar preguntas cruciales en la economía laboral, demostrando el poder de los cuasi-experimentos. Una técnica muy común en el análisis de los cuasi-experimentos es el estimador de diferencias en diferencias. Compara los resultados antes y después de un evento en un grupo tratado y los compara con un grupo de control. Por ejemplo, Card comparó los salarios en Miami antes y después del Mariel Boat Lift y con los de otras ciudades similares. Otros estudios interesantes incluyen el análisis de los salarios mínimos de David Card y Alan Krueger en New Jersey.
Además, Mónica Jiménez Martínez y Maribel Jiménez Martínez realizaron un metaanálisis en Economic Systems en el año 2021, que encontró que más del 70% de los estudios muestran efectos negativos en el empleo tras la subida del salario mínimo, y aunque esto no significa que los estudios estén mal desarrollados. Un estudio interesante es el de Azar y otros, en 2019, que explora cómo la concentración del mercado laboral afecta a la relación entre salario mínimo y empleo. Un cuasi experimento puede ser tratado como si el tratamiento estuviera asignado al azar, siempre que condicionemos algunas variables observadas. Si no se cumple el supuesto de inconfundibilidad, los estimadores podrían estar sesgados. Una forma de corregir esto es usando la variación antes y después del tratamiento. El modelo de diferencias en diferencias corrige los sesgos iniciales al comparar los grupos de tratamiento y control, antes y después del evento, bajo los supuestos de exogeneidad y tendencias paralelas. Este método es aplicable incluso con las regresiones adicionales, como indica Bullrich en el año 2010. Ahora es tu turno. Te invito a trabajar con datos de un estudio clásico, Workers' Compensation and Injury Duration, de Meyer, Viscusi y Darwin del año 1995. En la descripción del vídeo tienes para poder descargar los datos y realiza tu propio análisis de diferencias en diferencias. Déjame tu pregunta en los comentarios y trataré de resolverlo lo antes posible. En los cuasi-experimentos, uno de los mayores retos a evitar es el sesgo de selección que surge con los grupos de tratamiento y de control, cuando no se asignan de modo aleatorio. Este problema se agrava cuando los tratamientos, como la inmigración o como la política pública, se asocian a los resultados esperados del tratamiento. Es crucial que el investigador pueda simular la situación como si fuera aleatoria para obtener resultados robustos y no sesgados. Un ejemplo típico es analizar los efectos de la inmigración en el mercado laboral. En este contexto, un problema importante surge cuando la variable de interés, en este caso los salarios, se ve afectada por las fuerzas principales, la oferta y la demanda. Por otro lado, el aumento de demanda de trabajo. La llegada de los inmigrantes a menudo responde con una mayor demanda laboral en el mercado receptor, ya que los inmigrantes tienden a ir a los lugares donde hay más trabajo disponible. Cuando realizamos cuasi experimentos existen varias amenazas a la validez que deben tenerse en cuenta. Primero, la ausencia de asignación aleatoria en el tratamiento. A diferencia de los experimentos aleatorizados, en un cuasi experimento no podemos garantizar que la asignación al tratamiento sea completamente aleatoria. Por ejemplo, en el caso de la inmigración, los inmigrantes no llegan de manera aleatoria a todas las regiones, sino que tienden a irse o a establecerse en áreas donde hay más oportunidades laborales, lo que introduce diferencias sistemáticas entre las regiones con alta y baja inmigración. Segundo, correlación entre las variables explicativas y el error, básicamente lo que es endogeneidad. Cuando una variable explicativa principal, en este caso la inmigración, está correlacionada con el error, los parámetros estimados por mínimos cuadrados ordinarios son sesgados e inconsistentes. Esto sucede porque algunos factores no observables como la demanda laboral o las políticas locales pueden afectar tanto a la llegada de inmigrantes como los salarios. Este tipo de correlación entre la variable explicativa y los errores residuales es un problema típico de endogeneidad. Tercero, tendencias en los datos longitudinales. En estudios que se realizan con datos a lo largo del tiempo, como son muchos cuasi experimentos, es común que las variables estén afectadas por tendencias temporales que complican la identificación de los efectos causales. Por ejemplo, los salarios pueden estar influidos por factores como la inflación o el crecimiento económico, lo que hace difícil separar el efecto puro de la inmigración en los salarios. Un ejemplo de cuasi experimento para analizar el impacto de la inmigración en los salarios es el éxodo de Mariel en el año 1980, cuando Cuba permitió la emigración masiva de ciudadanos hacia los Estados Unidos. Este hecho exógeno generó un aumento repentino de la oferta laboral en la ciudad de Miami, incrementando la fuerza laboral en torno a un 7%. Este tipo de evento puede considerarse como si fuera aleatorio, en términos de su impacto sobre el mercado laboral en Miami, ya que la llegada masiva de inmigrantes fue producto de un hecho legal externo, es decir, la apertura de fronteras y no un proceso controlado por el mercado laboral local. Esta característica le convierte en un excelente ejemplo de cuasi experimento. Algunos problemas de identificación y solución. Primero, la oferta y la demanda de trabajo. Si no controlamos adecuadamente por la demanda de trabajo en Miami, los resultados podrían estar sesgados. En este caso, los inmigrantes llegaron porque había demanda de trabajo, lo que podría influir en los salarios complicando la interpretación de los resultados. Por otro lado, en el segundo, la estimación de mínimos cuadrados ordinarios son sesgados. Si intentamos estimar el efecto de la inmigración sobre los salarios usando MCO, mínimos cuadrados ordinarios, los parámetros estarían sesgados. La razón es que la inmigración está correlacionada con los factores inobservables como la demanda de trabajo, que también afecta a los salarios.
Una solución puede ser el uso de variables instrumentales. Para resolver los problemas de la endogeneidad en los cuasi experimentos, una solución común es el uso de variables instrumentales. En el caso del éxodo de Mariel, podemos utilizar la apertura de las fronteras cubanas como un instrumento. Este hecho es exógeno al mercado laboral de Miami, lo que nos permite tratar la inmigración como si hubiera sido asignada aleatoriamente. El uso de la variable instrumental, por ejemplo, la apertura de las fronteras cubanas, sería una variable instrumental válida porque está relacionada con la variable explicativa, que es la inmigración, pero no está correlacionada con los factores inobservables que afectan a los salarios, la demanda de trabajo, las políticas locales, etc. La estimación por variables instrumentales, al utilizar este instrumento, podemos aislar el efecto causal de la inmigración sobre los salarios, resolviendo el problema de endogeneidad que enfrentamos a utilizar mínimos cuadrados ordinarios. Otro desafío importante es la aparición de incidencias o de tendencias en el tiempo. Los factores como la inflación, el crecimiento económico y el envejecimiento de la población pueden afectar en los salarios como la demanda de trabajo, complicando la identificación del efecto de la inmigración. Una solución a esto podría ser el uso del estimador en diferencias para corregir estas tendencias. Esta técnica compara los cambios de los salarios en Miami antes y después del éxodo, con los cambios en los salarios y en otras ciudades similares que no recibieron inmigrantes. Al comparar los grupos antes y después del tratamiento, considerando la inmigración, podemos eliminar los posibles sesgos causados por las tendencias económicas subyacentes. Como conclusión, los cuasi-experimentos ofrecen una poderosa herramienta para identificar los efectos causales en situación donde no es posible realizar los experimentos controlados. Sin embargo, enfrentan desafíos importantes de identificación como el sesgo de selección y la endogeneidad. El uso de técnicas de variables instrumentales y diferencias e indiferencias permite mitigar estos problemas y obtener estimadores más precisos y confiables. En el caso del éxodo de Mariel, las aperturas de las fronteras cubanas ofrece un excelente ejemplo como un cuasi experimento, para poder simular una situación como si hubiera sido aleatoria, permitiendo estimar el impacto de la inmigración laboral en el mercado laboral de Miami. Esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, dadle un like, suscribíos al canal, si tenéis cualquier duda, comentad en los comentarios y si os gusta el contenido podéis compartirlo con el resto de compañeros. Un saludo.